Bueno, gracias por venir. Siempre un placer, un privilegio poder compartir la palabra de Dios. Estamos en nuestra serie acerca de la paternidad de Dios y hoy vamos a hablar de el número 3 de nuestra serie que se llama Gracia. Hoy vamos a conocer esa porción de la escritura que muchas veces no nos hemos como identificado con ella y no sabemos quizás cómo acceder a la gracia de Dios, que no es más que el favor de Dios. Todo lo que tiene que ver con la benevolencia, el dinero, todo lo que tiene que ver con la provisión está en la gracia de Dios. Y es por eso que hemos estado estableciendo fundamentos que van antes de la gracia de Dios, como la identidad, el amor, la fe, para que podamos acceder a la gracia, porque la gracia se recibe por fe y la fe obra por medio del amor. Y el amor obra por medio de la identidad. Entonces son fundamentos escriturales que le van dando a tu alma doctrina sana para que puedas en este caso acceder a las riquezas del reino, que todas se reciben por gracia. Amén. Entonces vamos a hablar de la palabra gracia y ella viene el latín, que quiere decir gratis. También es un sustantivo que viene de gratia, que significa favor o benevolencia. Ya cuando entendemos que viene de la palabra gracias, ahí comienza el choque dentro de nuestra mente. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay dos grandes enemigos de la gracia y estos son el sistema de las obras y la condenación. Estas dos cosas luchan en el mundo espiritual para obstruir la gracia. Hay algo más que lo vamos a ver más adelante, pero estos son los dos grandes enemigos de la gracia, la condenación y el sistema de las obras. Entonces, cuando entendemos que la gracia viene de gratis, eso resulta un problema cuando se habla de paternidad. ¿Por qué? Porque el huérfano tiene una estructura en la mente de que nada ha sido gratis, de que el que no trabaja no come, de que tiene que ser por medio del esfuerzo. Entonces aquí es donde se produce la atadura cuando conocemos a Dios, esa atadura que traíamos en la niñez de no tener padre, de no tener un ayudador, de no tener alguien que nos supla sin necesidad de hacer nada, lo trasladamos al Señor. Y entonces comienzo a hacer cosas quizás inconscientes, para ganar el favor de Dios, para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque traigo ese pensamiento en mi cabeza, traigo esa forma de estructural en mi mente, de que tengo que hacer algo para que Dios me ame, de que tengo que dar algo para que Dios me dé. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, fíjense, hay algunas preguntas acá que yo establecí para llevarnos a un pensamiento reflexivo como esta. ¿Alguna vez te has sentido lejos de Dios? Tanto como que creyeres que Él te va a castigar, o has pensado que las demás personas tienen todo fácil y a ti se te da muchísimo el esfuerzo, sientes que es demasiado esfuerzo y sigues estando en pobreza o en escasez. Son preguntas que te van a ir llevando a entender la gracia. ¿Por qué? Porque si gracia es gratis y yo me esfuerzo y sigo en pobreza, sigo en escasez, es porque estoy en lo contrario a la gracia, que sería desgracia. Cuando alguien está fuera de la gracia, es una persona que está en desgracia. Han oído a veces que dicen, esto es un desgraciado. Suena como una grosería, pero realmente es cierto. Es una persona que está fuera de la gracia de Dios. Es alguien que está constantemente esforzándose por todo, por amor, por dinero, por todo, lo tiene que sufrir demasiado. Esto es estar en condenación, estar en desgracia y estar en el sistema de las obras, que es lo contrario a la gracia, es lo contrario a estar en una cobertura de Dios donde yo no tengo que forzarme. Él es mi padre. Pero ¿dónde se fundamenta esto? Cuando yo soy un niño pequeño y no tengo que pedir el uniforme del colegio, no tengo que pedir el desayuno, el almuerzo, la cena, sino por el contrario, para mí está todo esto suplido de una manera que yo no tenga que hacer nada. Yo puedo comprender que hay cosas que me son dadas simplemente porque soy un hijo, ¿sí? Porque soy hijo tengo alimento, porque soy hijo tengo amor, porque soy hijo tengo ciertos privilegios, pero cuando no se tiene una paternidad responsable, entonces comienzo a pensar que tengo que ganármelo todo.
Y ahí es donde se construye, en la infancia, es donde se construye este pensamiento riguroso. También influye muchísimo, y lo vamos a ver, cuando hay padres que no están ausentes, pero te han llevado a un esfuerzo exagerado, endureciéndote el corazón. Las crianzas rigurosas, esto se llama disciplina, supuestamente, producen que la persona no pueda recibir gracia. Crianzas llenas de crítica, crianzas rigurosas donde no hay flexibilidad. Y tienes que comenzar a pensar, es importante para poder sanar, cómo eran mis padres cuando yo me equivocaba, cómo eran mis padres cuando yo cometía un error. Cuando fui creciendo, cómo se me implantó la disciplina en la mente de una manera rigurosa. Quiero que sepan, para los que les gusta anotar, la disciplina sin amor es abuso. Cualquier cosa que parezca disciplina, cuando te dicen esto lo estoy haciendo por tu bien, pero te están forzando tu diseño, te están llevando a ser inclemente hasta contigo mismo, esto no es disciplina, esto es abuso. Porque la disciplina que da un padre biológico y que da Dios está ligada con el amor. E incluso el libro de Hebreos dice, al que amo, disciplino. Primero amor, después disciplina. Si no es así, es abuso y se comienza a forzar ese pequeño niño o esa pequeña niña, supuestamente llamándolo disciplina. Es por tu bien y te voy endureciendo. Todo tienes que ganártelo, tienes que ser mejor que los demás y te voy destruyendo la capacidad de ser flexible. La religiosidad es dura, la gracia es flexible. La gracia provee. La legalidad o la religiosidad, la condenación exige. Una crianza exigente es una persona que cuando sea adulta va a tener demasiados problemas para recibir. Son esas personas que cuando tienen un problema no son capaces de pedir ayuda. Prefieren llorar encerrados en un lugar porque no tienen la capacidad de ir al otro y decirle, ¿podrías ayudarme? Tengo este problema. No pueden. ¿Por qué? Porque la crianza excesivamente rigurosa es, tú tienes que valerte por ti mismo. Y esto daña tanto, te daña las relaciones interpersonales y te daña tu relación con Dios como Padre. Porque cuando el mismo Dios quiere darte algo o quiere hacer algo por ti, ni a Él le recibes. Ni a Él le recibes el favor. ¿Qué decimos cuando nos dan algo? Cuando alguien nos ayuda, cuando alguien nos hace un favor. Gracias. ¿Por qué? Porque esto viene de ahí. Entonces, no, por ese daño que tengo adentro, no soy capaz ni de pedir ayuda, no soy capaz de recibir. Si alguien me quiere dar algo, me incomoda. Y son personas que todo lo tienen que pagar. Tú les dices, no, tranquilo, déjalo así, no te preocupes. No lo pueden soportar porque no han vivido lo que es la gracia. Y esto es un daño dentro del corazón. Esto es una herida. ¿Por qué? Porque Dios quiere suplir. Y Dios suple en tu vida y en la mía por medio de las personas. Siempre va a usar las personas. La Escritura dice, con hilos de amor me atrajiste. Entonces, ¿cómo recibo gracia si Dios lo hace por medio de la gente? ¿Cómo hago para recibir esto si no soy capaz de aguantar lo que siento cuando alguien viene a ofrecerme ayuda? Entonces dice la Escritura que estamos afrentando el espíritu de gracia. La gracia son dos cosas, una transacción jurídica y un espíritu. La Escritura lo llama el espíritu de gracia. Y el espíritu de gracia es Jesucristo mismo. Entonces, cuando yo no recibo la gracia, estoy afrentando el espíritu de gracia. Y esto también está ligado al orgullo. Ese orgullo con el que me criaron, ese orgullo que me obligó a ser duro, riguroso, y estoy afrentando la gracia cuando Jesús viene por medio de las personas a ofrecerme amor, a ofrecerme ayuda, a darme algo, porque la gracia siempre viene a dar. No lo puedo recibir. Afrento a Jesús. Dice que nadie quiere caer en las manos del Dios vivo, la Escritura, el que pisotea la sangre del que lo limpió y afrenta el espíritu de gracia. Y esto es tremendo porque entonces el que no puede recibir gracia le toca solamente lo que él pueda proveerse a sí mismo.
lo que él pueda recibir por sí mismo, lo que él pueda proveerse. Y si usted es una persona que trabaja y tiene un salario y tiene dinero, el día que no pueda ir a trabajar, ¿cómo va a vivir? Entonces es necesario que podamos entender que la gracia te va a suplir siempre y cuando tú se lo permitas a Dios. Vamos a ver Romanos 5:10. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Fíjense que dice que la condición del ser humano sin Jesucristo es enemigo de Dios. Y esto nos ayuda a entender cómo es Dios y cómo piensa. Porque a veces, y lo vamos a ver la semana que viene, el almatismo quiere sobrepasar las cosas del Espíritu y haciendo una idea de quién es Dios de manera equivocada. Este es el Dios de la Biblia y dice que éramos enemigos de Dios. Cualquiera que no tiene a Jesucristo es enemigo de Dios. Esa es la condición. Por eso es que la conciencia te acusa. Cuando vimos la conciencia, nos dimos cuenta que esta porción de nuestro ser, la conciencia que forma parte de nuestro espíritu, ella te acusa. Te acusa cuando estás mal. ¿Por qué? Porque ciertamente sin Cristo somos enemigos de Dios. Una persona que es enemiga de Dios no puede recibir nada de Dios. Entonces, él dice, yo hago salir el sol sobre justos e injustos. Hay una parte que se llama misericordia dentro del todo de Dios que le permite al que está pecando, al impío, al que no conoce a Cristo, tener ciertas cosas buenas, hacer dinero, tener comida, tener sustento, cierta porción de Dios, porque Dios cuando hace llover sobre la tierra, Él no va a decir que llueva sobre ella y que no llueva sobre Él. Eso se llama misericordia. La misericordia es para el inconverso, pero la gracia es un pacto solo para los que están en Cristo. Solamente la gracia es para los hijos, para los que han recibido a Jesucristo. Por eso hay veces que tú vas a tener ciertos privilegios y tú quieres que otro los tenga. Y forzas quizás a la autoridad, al pastor, a la pastora, pero por favor, pero haga esto. No, porque eso que tú estás recibiendo se llama gracia y eso es para ti, porque tienes un pacto con Jesús. El que no quiere a Jesús es enemigo de Dios. Así es la palabra de Dios. Y no hay forma de que reciba lo que tú has recibido porque no está dentro del pacto. La forma más fácil de entender esto es cuando una mujer está casada con un hombre, legalmente casada, no su concubina, no su compañera de hecho, sino que está legalmente casada. Ella no solamente puede usar el apellido del esposo, sino sus tarjetas de crédito. ¿Sí? Ella puede hacer eso. Pregúntenle a los que están casados para que vean. Ella puede sacar dinero y decir, compré esto. Y aunque el esposo dice, pero ¿por qué? Porque soy su esposa. Pero la concubina no puede ir al banco a firmar en nombre de él. La concubina, la unión, la que vive en unión de ellos, hay ciertas cosas, aunque la ley trata para no ser discriminatoria, de darle ciertos derechos a la que tiene unión de hechos después de cierto tiempo, jamás será como el que está casado. Porque la institución del matrimonio tiene deberes y derechos y tiene muchos privilegios que la concubina no tiene. Entonces, así es la gracia. Para que usted pueda acceder a la gracia, tiene que estar legalmente en ella. Pero obviamente hay cosas que el enemigo utiliza ya cuando estamos en Cristo, porque hay una fractura en la niñez para que tú no disfrutes de la gracia. Esos dos grandes enemigos de los que hablábamos se llaman la condenación y el sistema de las obras. Y esto tiene que ver con la crianza que nos dio nuestro papá. Específicamente el papá. Después hablaremos de la mamá, pero esta serie se llama Paternidad y esta serie tiene que ver específicamente con ese daño que el padre biológico nos ha hecho o con aquellas cosas buenas que hemos recibido de él. ¿Por qué? Todos los padres tienen ciertas cosas buenas y malas, pero el padre perfecto es Dios y él quiere que tú quites al padre biológico de la herida o del ejemplo perfecto, de esa vehemencia que tú tienes con él y puedas llevar tu identidad a la paternidad de Dios para recibir lo mejor que hay en el reino. Amén.
Entonces, sistema de obras y condenación, Juan 3:18. Dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La condenación viene porque tú no recibas a Jesús. Si tú no crees, estás condenado. Es como, recuerdan la unción del abogado, ha habido un juicio y ha sido encontrado condenado, culpable. Por eso el almatismo muchas veces trata de ir más allá con alguien que está bajo condenación, porque no cree en Cristo. No se puede hacer nada, ni Dios se mete en la voluntad humana. ¿Ustedes creen que Dios no estaba viendo a Eva cuando estaba hablando con Satanás? ¿Ustedes creen que Dios no vio a Adán cuando estaba a punto de morder el fruto? ¿Y por qué no hizo nada? Porque Dios deja que el ser humano manifieste su voluntad, no como un reo, sino como alguien que va a creer porque quiere. O usted quisiera tener una relación romántica, una relación de amor con alguien que usted le puso una cadena en el pie. ¿Quieren que lo quieran porque usted lo obligó o lo secuestró? No, tú quieres que te quiera porque esa persona se decidió por ti, te eligió a ti, te encontró mejor que todas las otras personas que conoció. Así es Dios. Él quiere que tú vengas voluntariamente. Entonces, el que no lo quiere, no solamente es su enemigo, está bajo condenación. La condenación trae una convicción de ser culpable. No hay perdón para el que está bajo la condenación o algún área del alma, aunque ya hayamos creído en Jesucristo. Si tú no has traído eso a la luz, si no te has arrepentido y no lo has confesado, esa parte de ti se mantiene en condenación, se mantiene bajo culpa. Perdí mi familia y le decía a alguien en estos días que en mi trayectoria ministerial he visto dos grandes cosas que mantienen a las personas en condenación. En el caso de las mujeres, a veces ya conociendo al Señor, cuando han abortado, esto suele ser algo muy doloroso. El libro de Isaías dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz. Y suele ser algo que el diablo, por la magnitud de la herida que esto produce, trae a la mente. Y entonces la persona no quiere recibir la gracia, no tiene un daño en la infancia y no es capaz de recibir perdón en esa área. Y uno le explica y le predica y por la crianza de orfandad no quiere recibir un pago gratis en ese pecado, sino que se sigue flagelando. Y en el caso de los hombres, cuando pierden la familia, supongamos que tenían una esposa, unos hijos, tenían una relación con alguien y cometieron un error donde esta mujer dijo, me cansé de ti, no quiero volver contigo, no te quiero ver más nunca. El hombre al principio suele sentir una libertad, pero cuando pasan los días o cuando pasa el tiempo y él se da cuenta que efectivamente ella no va a volver, ahí se produce una herida. Y a veces pasan los años y él nunca vuelve a tener una relación con alguien más como la que tuvo con ella. Y esto lo condena, lo condena. Y esa condenación es la que le impide a él volver a tener otra vez gracia para hacer otra vez o tener otra vez una relación con alguien. Entonces, estos dos ejemplos es lo que he visto que más se repite dependiendo del género. Y es porque la persona quiere llevar el castigo, porque le enseñaron cuando hacía algo mal, te mereces el castigo, porque no hubo gracia. Si usted rompía el jarrón de la mamá y le metían una paliza, no, la taza de la licuadora. Usted sabe que meterse con la taza de la licuadora esa que era de o partirla, bueno, mejor que se mueve de ciudad. Entonces, habían dos tipos de mamá, dos tipos de papá. El que te decía, tranquilo, hijo, mira, yo entiendo, se te resbaló, o el que te da una paliza y te quitaba la comida y ahora vas a tener que pagar con la merienda del colegio. Ese tipo de castigos, sobre todo los castigos que te quitan la dignidad. ¿Cuáles son esos castigos? Castigar con comida es lo más cruel que se le puede hacer a un niño. No vas a comer, porque eso te despoja de la dignidad. El otro día hablé con una persona que me dijo que su mamá, cuando él
cometió un error, ella lo sacó desnudo a la calle, porque él se la pasaba en la calle y la mamá le decía, no salga, no salga, no salga, hasta que ella se cansó. Y ella tenía 11 años, lo sacó desnudo para que todos se rieran a ver si iba a tener pena y se iba a quedar encerrado. O sea, eso te despoja de la dignidad humana. La comida, la ropa, el amor. Hay padres que le dejan de hablar a los hijos porque están molestos por lo que hicieron. Eso, ese castigo silencioso, es un daño horrible. Entonces, cuando yo me voy a relacionar con Dios, tengo este nivel de castigo dentro de mí. Un mes sin hablarte, 15 días sin hablarte, servirte el plato de comida sin dirigirte la mirada o la palabra. Estos son castigos que cuando a mí me hablan de la gracia, que quiere decir que yo voy a orar hoy y me van a perdonar en ese mismo momento, eso yo no lo puedo creer, no lo puedo procesar. Si tú le dices a alguien que ha matado a otro, que ha hecho algo grave, que simplemente con orar el Señor te perdona, no lo puede procesar. Porque ¿dónde está el castigo? ¿Dónde está el sufrimiento que está alojado a mi conducta de pecado o a mi conducta incorrecta? Ese es mi pensamiento de niño y así lo llevo al del hombre. Entonces, y sobre todo cuando alguien me hace algo que yo he sufrido, yo quiero que el otro tenga un castigo. Entonces comienzo a ejecutar la misma inmisericordia, implacabilidad sobre el otro. Él tiene que pasar una penitencia si hizo algo en mi contra. Y esto no es Dios, porque el Señor, así tú hayas cometido un homicidio, hayas hecho lo peor socialmente hablando, penalmente hablando, el delito que más alto rango tenga y más años de pena tenga, si tú te arrepientes en el nombre de Jesucristo, la sangre del Cordero te limpia y no hay más condenación para los que están en Cristo. No importa que sea ni el rango que tenga en el mundo penal. Así es la gracia, es una absolución inmediata, gratis. No debe haber penitencia. La penitencia es parte del fariseísmo. Esa declaración de la iglesia tradicional de por mi culpa, el flagelo que le recuerdan cada domingo a las personas que soy culpable, eso produce una afrenta al espíritu de gracia. Porque entonces, ¿para qué murió Cristo si yo tengo que pagar la culpa de lo que hice? Romanos 3, del 10 al 12, dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron por cuanto todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquí no hay nadie que no necesite la gracia. ¿Y por qué leo esto? Porque nos vamos a dar cuenta que en el sistema de las obras, cuando hay una atadura en esta área, la persona se cree buena. Se cree que está aprobada por la forma como vive, por lo que hace. Y esto era el problema de Job. ¿Recuerdan cuando desarrollamos a Job? Job, 40 capítulos, 38 capítulos bíblicos para tratar de que Job entendiera que había pecado, porque él se hacía justo, él se hacía bueno. Yo hice, yo ayudé, yo lavé los pies de los que no tenían ayuda, yo di comida a los huérfanos, a la viuda, yo hice. Esto es una jactancia. Esto suprime la gracia. No hay nada que podamos hacer para agradar a Dios y tampoco hay nada que hayamos hecho que no pueda ser redimido por gracia. Entonces, esto no se trata de ti y de mí, esto se trata de Él. Por eso, el sistema de las obras tiene que explicarle a la persona, mira, no hay justo ni a uno. Y uno pensará, pero de verdad hay que decirle eso a la gente, por supuesto. Hay que explicarle muchas veces. Cuando yo atiendo a una persona que tiene un problema financiero, aquí hay una atadura en la gracia. Y esa persona te va a decir, yo hago, y si conoce al Señor, te va a decir, yo diezmo, yo ofrendo, yo ayudo, yo regalo comida, yo. Esto es obras. Y esto, el Señor no le importa esto. Esto no te va a llevar a la gracia. Esto te va a llevar a una jactancia donde tú crees que como te criaron de una manera rigurosa, no solamente los demás tienen que ser como tú, sino que además de eso,
tú piensas que es porque tú te lo estás ganando. Entonces, eso no sería gracia, porque gracia significa favor inmerecido, gratis. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No se hace remisión. Entonces, la gracia que se recibe por fe a través de la sangre, la gracia se recibe por fe a través de la sangre, solo puede venir de Cristo. Porque no hay ninguna obra que pueda ser válida ante el altar si no es la sangre la que dice, cuando yo me arrepiento, el pecado de él sea sobre mí. Por eso les decía que la gracia es un espíritu y también una transacción. Una transacción donde yo pongo mi pecado, mi arrepentimiento, y el Señor pone su sangre y hay una transacción ahí de absolución. Esto es gracia. ¿Y cómo lo hago? Ora. Recibe, abre tu corazón a recibir la gracia, no caigas en las obras, renuncia a las obras y al sistema de las obras si has hecho esto para agradar a Dios. Ciertamente cuando uno es perdonado en muchas cosas, la Biblia dice, ¿quién es el que más ama? El que más se le perdona. Entonces cuando tú has recibido mucho de Dios, tú quieres ayudar, tú quieres hacer. Hay unos que dejan su vida por ayudar, por dar lo que ganan, lo que hacen, pero esto no es para comprar a Dios. Esto es porque estás muy agradecido y porque comienza a fluir la gracia de tal magnitud que tú sabes que si tú das todo, mañana vuelves a tener y pasado y comienza un fluir y ya no estás atado a nada porque es un fluir de Dios. Siempre vas a tener, siempre vas a estar suplido. Por eso damos, pero no damos para torcerle la mano a Dios, para que Dios haga algo. El perdón es lo que me hace y el arrepentimiento estar en gracia. De lo contrario, estaría en desgracia. No importa qué haga, estaría en desgracia. Y hay que considerar la relación que he tenido con mi padre biológico, porque todo esto tiene que ver con la forma como me criaron. Miren lo que dice aquí la escritura. Preguntas para ir reflexionando antes de leer el verso. Dice, ¿cómo te trataba la autoridad cuando cometías un error? Cuando rompías las reglas establecidas, ¿qué hacían tus padres? ¿Cómo era el establecimiento de las reglas en tu vida? ¿Rigurosas o flexibles? ¿Basadas en el endurecimiento y en el esfuerzo? Si era así, se deformaba tu diseño. Tienes que cargar mucho peso, tienes que hacer muchas cosas. A los varones no puedes llorar, es así las reglas. La niña tienes que hacer esto. O sea, y en eso me endurezco de tal manera que cuando el mismo Dios quiere darme algo, tengo el corazón así de piedra. Y así quiero tratar a los demás y así quiero relacionarme con los demás. Romanos 4:4. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. No hemos entrado todavía a hablar del dinero porque vamos a hacer una serie completa de las deudas. Pero esto es una perla dentro de esta enseñanza. Dice, si alguno obra, sistema las obras, el salario no se le cuenta como gracia, sino como deuda. Pongan deuda en mayúscula. Porque si estás haciendo, si la motivación de tu corazón es hacer para que Dios haga algo, eso no es gracia, eso es obra. Y lo que hace el diablo ahí es endeudarte. Porque tú lo estás haciendo por tus esfuerzos. Y esto se convierte en el mundo espiritual en deuda. Amén. Esto se llama el sistema del merecimiento. Si te portas bien, eres merecedor. Si no, eres castigado. Cuando los castigos, como les decía, están asociados a la dignidad humana, se produce un daño en el corazón. Si yo espero de ti amor como niña, protección, misericordia, de ti como papá, en episodios donde soy vulnerable y tú no lo haces, tú me obligas a mí a endurecerme,
porque tú me estás llevando a algo donde yo no estoy recibiendo gracia. Yo me tengo que endurecer para soportar. Y esto, Dios no es así. Vamos a leer este pasaje, Lucas 15 del 27 al 32, y es la forma más preciosa que he encontrado en la Escritura para explicar cómo es la gracia, para explicar cómo es y cómo siente y cómo piensa el que está en gracia y cómo es y cómo piensa el que está en desgracia. Dice, él le dijo, estamos hablando aquí del hijo pródigo y su hermano mayor y Dios como padre. Dice, él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Fíjense que el hermano mayor, el pasaje es desarrollado en que el hijo pródigo se quiso ir del lado de su padre, pidió la herencia anticipada en vida, antes que el padre se muera, el padre se la da y él se va y hace como él quiso. Estuvo con rameras, se gastó el dinero en fiestas, haciendo cosas que no estaban bien. Pero en un momento de cordura, dice la escritura, volviendo en sí, él se arrepintió. Y dice que él se quería comer las algarrobas de los cerdos. Siempre digo esto como algo gracioso, porque él se quería comer las algarrobas. Ni siquiera eran de él. O sea, imagínense el nivel de desgracia. Las algarrobas eran de los cerdos, no de él. Él se las quería comer. A ese nivel había llegado. Pero él pensó, en la casa de mi padre hay de todo. ¿Por qué tengo que estar aquí, en este chiquero? ¿Por qué tengo que estar anhelando algarrobas? Si yo allá tengo carne, pollo, viandas. ¿Por qué unas algarrobas? Y lo peor que le podía pasar a un judío era estar entre los cerdos. La dignidad por el piso. O sea, imaginen el pasaje. Entonces, él piensa en su padre y él se arrepiente. Pero nos encontramos con el hermano mayor. Y miren lo que el hermano mayor dice. Padre, tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás. Recuerden que la Biblia es intencional en todo. Todas esas palabras están ahí por algo. ¿Y ustedes creen de verdad que Dios es faraón que va a poner a trabajar a alguien y no le va a dar nada? Dios no es un esclavizante. Él le dice, primero, tantos años te sirvo, dejemos eso ahí. Después dice, no te he desobedecido jamás. ¿Usted cree que eso es posible? Es imposible. Esa es la jactancia del huérfano. O sea, todo lo dice perfecto. Nunca, jamás te he desobedecido. Imposible. El justo en el día peca 7 veces. Esto es un fariseísmo. Él tenía una equivocación consigo mismo. Pero él habla como él se ve. Él dice, te he servido años, nunca te he desobedecido, o sea, soy perfecto, todo lo hago bien. ¿Y por qué tú a este, de manera despectiva, este tu hijo, no es mi hermano, es tu hijo, le vas a dar todo ese privilegio? Si él estaba metido con ramera, haciendo cosas malas, le molestaba, lo amargaba la gracia que el padre estaba derramando en el otro. Y yo he visto muchas veces una persona nueva en el Señor convertirse, ser iluminado por la gracia de Dios y el perdón, y así Dios levantarlo. Y he visto gente de 40 años en el Evangelio no tener ni siquiera qué comer, porque están así. Yo llevo 40 años en el Evangelio, yo he servido, yo he hecho, y este ha aparecido
Ayer se convirtió y le pasó algo genial. ¿Por qué? Porque ese no tiene el opio de las obras, del legalismo. Este todavía no sabe ni lo que es servir. Pero el otro cree que se lo ganó por todo lo que ya ha hecho en el Señor. Y esto le contó en el reino como deuda. Porque miren las palabras del Padre. El Padre le dijo, hijo, tú estás siempre conmigo. Él estaba en pecado, tú estás conmigo. Y todas mis cosas son tuyas. El Padre básicamente le dice, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que no te he dado nada? Si todo lo que yo tengo es tuyo porque tú eres mi hijo. Ya no era una cuestión de que Dios no le quisiera dar nada, era la forma como él creía, el sistema de creencias que él tenía. Y le dio envidia cuando vio a su papá hacer una fiesta para el pecador. Esto es legalismo, fariseísmo. Igual que cuando Jesús está alabando al publicano. El publicano, Jesús oye la oración de ellos dos. Está un publicano y un fariseo. Y Jesús oye al publicano orando y oye al fariseo. Y el fariseo oró así. Yo te doy gracias, Dios, porque yo ayuno, yo diezmo, yo oro, yo sirvo. ¿Qué oración es esa? Entonces, ¿para qué me necesitas a mí? Si tú eres perfecto y sabes hacer todo, te vales por ti mismo, no necesitas gracia. Y el publicano dijo, sé propicio a mí porque soy un pecador. Y el Señor dijo, ¿cuál de los dos salió justificado? Porque si tú entiendes que eres débil, que has pecado, que necesitas a Dios, que es mayor que tú, el Señor de una vez se va a mover a tu favor. Pero si tú sabes hacer todo, puedes con todo, no necesitas a Dios. Por eso le dio tanta rabia a él que uno que había estado en la calle pecando recibiera lo que quizás él sentía, y ahí donde va la envidia. Recuerden esto, no sé si se los he dicho antes, el huérfano es envidioso. La persona que tiene envidia tiene una atadura de orfandad. Los hijos no son envidiosos porque el hijo también recibe. El hijo está contento con lo que el padre le da. El que tiene envidia es porque siente que yo me he esforzado más y tú vas a recibir algo que ni siquiera a mí me han dado. Como la parábola de aquel jornalero, que el Señor iba trayendo a jornaleros y les iba diciendo, te voy a pagar tanto por tantas horas. Y llegó uno que llegó casi cuando se iba a terminar la jornada y a ese le pagó lo mismo. Y el Señor le dijo, tienes tu envidia, porque este le reclamó, pero es que yo trabajé tantas horas y él acaba de llegar. Y el Señor le dijo, tienes tu envidia porque yo soy bueno. No me es lícito a mí hacer lo que quiero con lo mío. Dios hace lo que Él quiere con lo de Él. Tú lo único que tienes que encargarte es que tu corazón esté en justicia con la gracia. Ser agradecido es parte de la gracia. Con lo que sea que Dios te dé, porque la gracia va en porciones, ella va creciendo. Jesús crecía en gracia para con Dios y los hombres. Y la gracia va poco a poco. Te va a llegar también tu momento. Pero si estás amargado, que no solo la envidia es parte de estar en desgracia, la amargura también. Una persona amargada es una persona que está fuera de la gracia. Y lo vamos a ver por la palabra más adelante. Romanos 11:6 dice, y si por gracia ya no es por obra. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué quiere decir esto? Decídete. ¿Es por obra o es por gracia? Porque si haces cosas para conseguir el favor de Dios, eso es obra, ya no es gracia. Y si estás en gracia, deja de hacer obras, porque entonces ya no sería obra, ya no sería gracia. Lo que hay que pensar en este aspecto es, Dios me ama, yo soy su hijo, y porque a Él le place, Él me da todo. Si hasta la gente en cosas de metafísica piensa así, me lo merezco. Hay una señora del mundo que se hizo famosa, no sé si la han visto, morena, que ella canta me lo merezco, sí puedo, yo me lo merezco, ¿la han visto? Y se hizo famosa. Y yo dije, claro, si ella está aplicando la fe, la gracia, y ni siquiera conoce a Dios, usted tiene que creer que el Señor quiere bendecirlo.
salir de ese sistema de las obras, salir de esa dureza, salir de todo eso. Un corazón sensible para el Señor, agradecido, un corazón que no tiene nada que darle a Dios, más que fe en Él. Así es como se agrada a Dios como Padre. La fe agrada a Dios. La ley demanda, la gracia provee. Romanos 3, del 24 al 25. Dice, siendo justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, la oración del publicano, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados de muchos. El Señor lo pasó por alto. No es porque tú te lo merezcas. Dios lo pasó por alto. La Escritura dice, de tal manera te amé, con amor eterno te he amado, que por eso te prolongué mi misericordia. Esa misericordia para que no te pasara nada, esa misericordia para que tuvieras lo básico. El Señor lo hizo, todo es porque Dios lo hace. Es una cosa absurda creer que nosotros hemos hecho algo aquí. Si respiras, es porque Dios te da aire para respirar. Si no, miren en el COVID, ¿cuánto costaba el aire? Entonces todo es por gracia, como lo que hablamos de la identidad. Pablo dice, soy lo que soy por la gracia de Dios en mí. Aquí no hay nada que tú tengas que pueda impresionar a Dios y que pueda hacerte merecedor. Dice justificados. Recuerden la prédica del abogado. Justificados en ese juicio, justicia, donde el Señor dice, lo que iba a hacer sobre él sea sobre mí. La transacción de la que les hablo. ¿Y cómo se hace? Dice, siendo justificados, ¿de qué manera? Gratuitamente, por gracia. Lo que pasa es que cuando alguien nos dice, esto es gratis, dependiendo cómo nos hayan criado, o nos ponemos incómodos, o nos sentimos mal, o tenemos que pagar como sea eso, o decimos, aquí hay algo raro, porque gratis no hay nada, ¿verdad? Tenemos dudas. Porque esa parte nos cuesta. Ahora, si fuimos un niño amado, un niño suplido, un niño mimado, y nos dan algo, la gente que ha sido así no tiene ningún problema en recibir, porque está acostumbrado a eso. Pero el otro prefiere dar que recibir. Porque cuando le dicen, no, yo te pago la cuenta, ay, qué pena. Horrible, porque no sé cómo se hace eso, no, nadie me lo enseñó. Pero el Señor dice, la justificación es gratis. Ven a las aguas gratuitamente. El Señor dice, gratuitamente por gracia. O sea, una doble afirmación, porque dice, gratuitamente por gracia. Y después dice la palabra propiciación. Es un sacrificio que fue intercambiado, por eso el publicano lo decía, se propicio a mí, pecador, porque dice la Escritura, propicio a nuestros pecados, dejándolos pasar. Él los dejó pasar. Cuando tú te arrepientes de algo, Dios automáticamente te lo deja pasar. Y el diablo, el acusador, ya no te puede acusar. Te acusa cuando estás tratando de ganarte eso y te endeuda. Vamos a ver ya, para terminar más o menos, la jactancia del huérfano. El huérfano es jactancioso. Hay gente que dice, yo tuve papá, yo no tengo orfandad. Yo no tengo nada que ver con eso. Pero cuando nos exponemos a la palabra de Dios y vemos los síntomas, es donde decimos, tengo más de lo que me imaginé. Romanos 3 del 26 al 27. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica por la fe en Jesucristo. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, por la ley de la fe, que es en la gracia. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esta palabra acá? La justificación. ¿Hay alguien justo? No. Justo todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La justificación es gratuita por medio de la fe
a través de Jesucristo, por esa sangre que nos pone en una posición de gracia. Entonces dice aquí, esto en sentido de pregunta, el verso dice, ¿dónde pues, si estás claro que es por gracia, dónde está la jactancia? Dime qué has hecho bien para estar donde estás. Dime qué has hecho bien para ganarte lo que tienes. Y dice, ¿dónde está la jactancia? En sentido de pregunta. Y la respuesta, el mismo verso dice, queda excluida. ¿Por qué? ¿Por la ley de las obras? Vuelve a preguntar el Señor. No, por la gracia, por la fe que se convierte en justicia. Entonces, nunca más tienes que creer que tú tienes algo valioso porque tú te lo ganaste. Si tienes algo bueno, gloria a Dios que lo tienes, pero nada has recibido si no es porque Dios te lo ha dado. Del Señor ha venido todo lo bueno. No un don perfecto, alguna inteligencia, sabiduría, capacidad. Todo es dado por Dios, por gracia, para que nadie se gloríe. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Si tú te lo ganaste, si fue por ti, es jactancia y eso Dios lo reprueba. Vamos a hablar ahora de la debilidad, que tiene todo que ver con la gracia. ¿Cuántos han visto cómo el mundo aborrece la debilidad? Si ven a alguien débil, sobre todo si son hombres, porque pareciera que a los hombres no se les puede permitir ser débiles. Un hombre débil parece que es repugnante cuando hay esta rigidez, cuando hay estas crianzas rigurosas, porque como yo me he forzado, tú tienes que hacer lo mismo. También mujeres con mujeres. Si yo soy mujer y yo me he podido esforzar, yo quiero que tú también lo hagas, pero de una manera donde eres menospreciada, porque este sistema de las obras lleva mucho desprecio. Desprecia al que no puede ser como tú. Y esto no es para nada bíblico. En Dios la debilidad no es como en el mundo. La debilidad es el activador de la gracia. Eso es algo poderoso. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando ve a alguien débil, cuando ve a alguien que dice no puede, o que le dice a él no puedo, Dios dice yo sí, yo lo voy a hacer por ti, para que tú me des gloria, para que tú sepas que yo estoy contigo, para que todos sepan que lo hice yo, porque el Señor con el jactancioso no camina, ni con el orgulloso. El pastor Ricardo Rodríguez en una de sus prédicas dijo que cuando su hijo era pequeño, él lo enseñó así, hijo, donde hay un orgulloso, y él lo llevaba agarrado de la mano en la calle, Dios va en la acera de al lado, en el andén de al lado, porque lo mira de lejos. No estés con los orgullosos, porque el orgulloso, el Señor está lejos de ahí. Primera de Corintios 1:27 dice, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dios eligió al débil, porque el débil sí puede decir, Dios lo hizo. El fuerte dice, yo soy fuerte, yo lo hice, y el Señor no se entiende con él. En cambio, el débil sabe que es débil y el Señor dice, a estos escogí. Por eso era que el hermano mayor del pródigo estaba molesto, porque él sentía que él era fuerte para obedecer, que él era fuerte para hacer la voluntad de su padre y el otro era débil en el mundo. Pero el que está en el mundo arrepentido vale más que el que está en el Señor con jactancia, porque este no va a recibir nada de Dios. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Eligió los que están partidos, los que son débiles. ¿Para qué? Fíjense la palabra que usa. El fuerte nunca quiere ser avergonzado. El jactancioso nunca quiere ser avergonzado, porque supuestamente él puede todo. Pero aquí dice que él eligió al débil para avergonzar al fuerte, porque el orgulloso siempre queda avergonzado. El orgulloso es humillado, el humilde es exaltado. Y es mejor una persona que dice, yo esto no lo sé hacer, yo no puedo hacer esto, ¿me puedes ayudar? Que el que sí puede. Recuerdo una vez estar en un círculo de oración y había una persona
que creía, Dios mío, lo criaron con una dureza horrible. Y él creía que él era, bueno, estaba al lado de Dios, que oraba, que sabía la Biblia, se conocía todos los versículos. Y recuerdo, era un grupo de jóvenes. Él se esforzaba mucho por ser el mejor, porque no había tenido la figura paterna. Él quería sobresalir, él quería que lo tomáramos en cuenta. Y recuerdo que había otro que era nuevo en el Señor. Y la rueda de oración era que cada uno iba a hacer una porción de oración. Y después este terminaba y empezaba el de al lado y así. Y el que estaba al lado de él, después que él hace su oración magistral, el otro dijo, papito, ayúdame, no sé orar. Se hizo un silencio tremendo en esa sala, porque yo, que era la que estaba dirigiendo la oración, yo me quedé sin palabras. Él había sido criado con más cariño, con más amor, con más misericordia, y él se atrevió, a pesar de que era varón igual que el otro, hombre, él se atrevió a decir solo eso, papito, ayúdame, no sé orar, porque él no sabía que íbamos a hacer eso ese día. Entonces él no sé, eso lo agarró de sorpresa. Yo llegué como los profesores de la universidad, saquen la hoja. Entonces él no sabía que íbamos a hacer esto y el otro, claro, perfecto. Déjenme orar para que todos vean. Y él empezó la oración y el de al lado solo dijo eso porque él se quedó. Y yo me maravillé y recordé este pasaje y lo recordé a él cuando estaba preparando la enseñanza porque para Dios es tan hermoso que tú le digas, soy débil, tengo debilidad en esta área, no sé hacerlo. El Señor te lo permite, la gracia te permite ser así. Está bien equivocarse, está bien cuando estás triste, cuando está mal, cuando no sabes algo. Está bien hacer eso. Y fíjense que el Señor, segunda de Corintios 19, 12, 9, perdón, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Quiero que analicemos un poco este pasaje porque hay mucha riqueza en la palabra de Dios que a veces no sabemos eso de memoria y pasamos de largo y no entendemos lo que quiere decir el verso. Entonces, ¿cómo puedo aplicar esto para mí cuando estoy en un momento de desgracia, cuando estoy en un momento de endeudamiento, cuando estoy en un momento donde fui a un lugar por primera vez y no sé cómo se maneja esa ciudad o cómo relacionarme con la gente? Tantos momentos donde hemos sido sacados de nuestra zona de confianza, de confort, y no sabemos qué hacer. El verso dice esto. El Señor le dijo a Pablo, recuerden quién era Pablo. Pablo era un hombre extremadamente capaz, hablaba muchos idiomas. Él mismo era medio jactancioso también el apóstol Pablo, porque él dice fariseo de fariseo, a los pies de Gamaliel, lo mejor romano, hebreo, él era todo. Pablo era todo. Las cosas buenas de la época Pablo las tenía. Y siempre les digo, y creo que a Fabricio le dije esa respuesta el otro día, porque ¿por qué Dios a Pablo le deja un aguijón en la carne? Y él oraba, ¿no? Y oraba por este aguijón porque él estaba acostumbrado a estar bien en todo, a llegar y ser el más inteligente, el más fuerte, el más capaz, el que tenía recursos. No, él nunca estaba mal, pero cuando conoce al Señor, el Señor sabe. Y dijo, Pablo, ven acá, te voy a poner aquí un poquito de incomodidad para que tú necesites diariamente de mí. Porque donde el ser humano tuviese de verdad todo, pues es un pensamiento demoníaco, donde usted tenga todo suplido, perfecto, se vuelve Satanás. No necesito a Dios, nada, porque yo estoy bien. Por eso el Señor, por medio de las debilidades, de los procesos, Él te va mostrando tu necesidad de Él, nuestra necesidad de Él. Y le respondió a Pablo, bástate mi gracia. Cada día yo te voy a ayudar con ese aguijón, cada día. Y le dice, ¿por qué? Recuerden que cuando la escritura dice ¿por qué? Es una respuesta, es una interpretación. Le dice, ¿por qué te vas a basar en mi gracia? Porque, Pablo, mi poder se perfecciona, se manifiesta, se hace visible en tu debilidad. Porque cuando la gente sabe que tú eres débil y tú
vienes a mí y yo te doy poder, todo el mundo sabe que soy yo y no tú. Si una persona está sorda físicamente hablando y el Señor abre sus oídos espirituales para oír la voz de Dios y entiende la escritura de una manera sobrenatural, mejor que los teólogos, ¿usted qué cree que es eso? Es el poder de Dios manifiesto. ¿Por qué? Porque yo tengo oídos perfectamente, pero el Señor le decía a los fariseos, el que tiene oído, oiga, ¿verdad? Y algunos teniendo oído no oyen, dice la escritura. Pero si el sordo de nacimiento o el sordo físicamente le fuesen abiertos los oídos, el perfeccionamiento del poder de Dios en la debilidad, que Dios se glorifique en unos oídos sordos, pero esta persona interprete y entienda la escritura, los secretos bien guardados, los tesoros escondidos, mejor que el que sabe teología. ¿Qué creen ustedes que es eso? Y así, cada área, desde hoy, no se tienen que sentir tristes por el área en debilidad. Esa área en debilidad es el escenario perfecto y como esas preguntas de reflexión que después nos llevamos. ¿Cuál es mi área más débil? ¿Dónde el diablo me ha dado más duro? Porque ahí Dios se puede perfeccionar. Siempre le cuento a la gente, yo lloraba todos los días porque no tenía papá. Esa era mi debilidad. Y hoy enseño paternidad. ¿Qué creen ustedes que es eso? Cuando a mí me preguntan qué sientes cuando oyes la palabra papá, yo respondo felicidad. El Día del Padre se volvió el día más feliz de mi vida, porque ese día yo comprendo otra vez, recuerdo que Dios es mi Padre, todo lo que ha hecho en mi vida, todo lo que me ha dado, pero esa era mi mayor debilidad. Y eso puede ser con cada uno de nosotros cuando quitamos la coraza, cuando entregamos las obras, cuando entregamos la condenación y solamente estamos ahí delante del trono. ¿Cómo se llama el trono? De la gracia. Y le decimos, Señor, tú dices que tú te glorificas en la debilidad. Esta es mi mayor debilidad. El amor. Quizás nunca fui amado, quizás no tengo nada, quizás nunca he sido honrado, quizás no soy inteligente, tengo cierta edad, ya soy una persona adulta y nunca estudié. Y me siento triste porque nunca estudié en la universidad cuando estoy con otro. Y el Señor a Pedro, dice la escritura, que él hablaba como alguien del buldo. O sea, que era una persona de palabras toscas, que no había estudiado. Y después cuando los teólogos de la época oían a Pedro hablar, se asombraban de la forma como él sabía las escrituras. Eso es glorificarse Dios en una debilidad. El pescador. Ustedes han ido a la costa, ¿verdad? Bueno, no sé cómo es aquí del todo, pero en Venezuela, el que habla en la costa, eso no se entiende nada. El pescador, el que va con la, ¿cómo se llama eso? Con la curiara, no sé cómo le dicen aquí, con la canoa, exacto. Y eso es bueno, hay unos tours que hacen en un castillo por allá en Venezuela, que se llama Araya, y los que hacen los tours son de ahí. Y uno dice, Jesús, yo no entendí nada. Porque hablan así. Entonces, imagínense una persona que hable así, que nunca estudió, magistralmente dando una clase de teología a los fariseos. Eso es Dios perfeccionando. Y usted tiene que creer que califica. Si tienes una debilidad, califica para esto. Porque el Señor dice que ese es el escenario de perfeccionamiento. Amén. Entonces sigue diciendo el verso, por lo tanto, cuando ya entendió, ¿verdad? Por lo tanto, o sea, voy a hacer esto, de buena gana me gloriaré, no amargado, no triste, no bravo, de buena gana, con buena actitud, con fe, con alegría, agradecido, me voy, dice la palabra aquí, a gozar, a glorificar en mis debilidades. Me gloriaré, específicamente en la palabra. O sea, me voy a alegrar, voy a glorificar a Dios de buena gana, porque cuando uno entiende la escritura, fe es desatada en tu alma y en tu espíritu. Entonces esto ya no va a ser la tragedia de mi vida, sino que yo me voy a alegrar de que tengo esto, porque ya sé que Dios ahí me va a ayudar. Me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Por qué dice más bien? Porque yo me estaba gloriando en lo que sabía hacer bien. Esas eran mis glorias. Si hablo bien, si soy elocuente, me estaba gloriando en eso.
Si sé dibujar, soy un pintor famoso, me glorié ahí. Si soy un matemático importante, me glorié como yo entiendo la matemática. Y así como el don que tenga. Pero el Señor le enseña a Pablo, no te gloríes en eso porque eso te lo di yo. ¿Han visto esa mamá o ese papá cuando uno está así como alebrestado y la mamá dice, pero si fui yo que te hice eso? Y uno, es verdad. Así es Dios, o sea, no te me gloríes en nada ni seas jactancioso porque los dones perfectos los doy yo. No tienes nada que no te haya dado yo. O sea, no te gloríes ahí. Gloríate en la debilidad. ¿Para qué? Otra vez explicación. O porque, cuando dice la escritura porque o para qué. Dice, ¿para qué me voy a gloriar en mis debilidades? Para que el poder de Dios repose sobre mí. Porque el Señor, ¿qué es lo que va a hacer? Esa porción de poder va a venir sobre la debilidad. Y todo el que te conoce, como pasó con Moisés, Moisés dice, si yo hablo mal porque soy tardo para hablar. Y ahí entonces el Señor lo manda como un mensajero. Pero Señor, ¿por qué no buscaste un periodista para mandar de mensajero? Va a buscar a alguien que tiene esto, porque Dios se glorificó ahí. Entonces, la escritura te muestra que el poder de Dios, la porción de poder y de gracia, porque recuerden que al principio dice, bástate mi gracia, se va a sentar en tu lugar débil para que repose sobre mí. Reposar es como un asiento, va a venir ahí, esa porción de gracia sobre ti, el poder de Cristo. Y ahí, cuando eso sea visible, todo el que te conoce, que sabe que tú tienes esa debilidad, se va a asombrar y van a ver que Dios realmente es real. Porque como todo se trata de Él, no para que nosotros quedemos bien, sino para que Dios sea glorificado. Amén. Como le dijo el Señor a la iglesia de Filadelfia, dentro de las 7 iglesias del Apocalipsis, el Señor le dijo, aunque tienes poca fuerza, es a la única iglesia que el Señor elogia del todo. Le dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por eso he puesto delante de ti una puerta abierta. Retén tu corona para que nadie te la quite, para que nadie te la robe. Pero el Señor le dice, ¿por qué le puso la puerta abierta? Te dejé la puerta abierta porque aunque tienes poca fuerza, ¿cómo se traduce eso? Aunque eres débil, ¿qué significa poca fuerza? Poca fuerza es quizás poca influencia, pocos recursos, poca salud, una debilidad. El Señor le dice, por esa razón, aún con poca fuerza, aún arrastrando la pierna, aún cojeando, has seguido hablando de mí, no has negado la fe, no has negado mi nombre. Entonces, por esa razón, yo voy a abrir una puerta delante de ti que nadie va a poder cerrar. Amén. Romanos 5, 20, 21. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Para qué? Recuerden, ¿para qué? ¿Por qué? Explicación del Señor. Así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Para la justificación es la gracia. Si hiciste mal, si pecaste, si algo está mal, la medicina, el antídoto bíblico es la gracia. La gracia es ser justificado. Y ahí cambia la sentencia. Y viene algo bueno a tu favor. Por eso se llama favor inmerecido, porque lo que yo sí me merezco es castigo. Lo que yo sí me merezco es, por haber transgredido la ley, es una consecuencia. Eso sí es lo que me merezco. La gracia, que es esta transacción, no me la merezco. El Señor me la da porque Él fue el que pagó el precio. Como que usted vaya a un lugar y le diga, mira, agarra lo que tú quieras de acá. Ya yo pago. No es por cuánto tienes en la cartera para pagar, es porque esa persona, bien sea el dueño o porque quiere, te lo va a regalar. Así es la gracia, es regalado, es gratis. La desgracia produce amargura y ahora sí estamos terminando. La desgracia produce amargura. Si ustedes ven el pasaje del hijo pródigo, el hermano mayor estaba amargado.
Porque el papá le insistía, ven a la fiesta, ven que tu hermano volvió. Y estamos felices y matamos esto, y este becerro, hicimos un asado, estamos felices. Y él no quería ir. Él estaba en su amargura, él no quería ir a la gracia, a la fiesta, a la celebración, porque como él no había recibido nada, yo no tengo por qué celebrar lo que te dieron a ti o a ti. Yo estoy en lo mío y yo estoy sin nada. Y uno tiene que aprender a alegrarse de lo que Dios hace con otros, porque un día vas a ser tú. Ríe con los que ríen, un día vas a reír tú también con ellos. Porque ser envidioso es algo que produce amargura. Dios tiene un plan y a veces cuando uno ha hecho una oración delante de Dios por muchos años y tú no entiendes la razón del por qué no se ha cumplido, el Señor después te va a hacer saber por qué. ¿Por qué no te devolvió esa persona que tú querías que volviera? ¿Por qué se llevó a la otra? ¿Por qué? Porque Dios dirige esta viña como Él quiere. Y por eso es que el ser humano, dice en el libro de Job, no entiende. A veces no entendemos qué es lo que está pasando. Le contaba a unas amigas ayer o antes de ayer, que una de ellas, una amiga que tuve, que se casó en Inglaterra, prácticamente nunca había sido besada a los 30 años. Y ella se sentía muy mal. Resulta que Dios le tenía un príncipe para que fuera su esposo. Hijo de pastores, adorador, hermoso. ¿Por qué? Porque no era que ella era fea o que era que Dios la tenía guardada en el secreto para alguien que estuviera a la altura de ella, que se la mereciera. Entonces, a veces el dolor, la crianza, la rigurosidad, no entendemos por qué todos tienen, no sé, quizás algo lindo y yo no. ¿Por qué me tocó esta familia? ¿Por qué me tocó el papá horrible? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios en la gracia transforma, perfecciona ese dolor, lo convierte en aceite. Imagínense si José se hubiese quedado pensando, ¿por qué me vendieron? ¿Por qué me hicieron? Y cuando llega la oportunidad en la cárcel de ayudar a eso, al copero y al panadero, como él está amargado, pues él está allá en una esquina, aunque tenía dones, estoy amargado, no quiero hablar con nadie. No, a un preso fue hasta allá y les dijo, ¿por qué su semblante está triste? O sea, me interesé por ti mientras espero lo mío. Él confiaba en Dios. Dice que porque Dios estaba con él, todo lo que hacía prosperaba. Pero Señor, estás conmigo. Me vendieron a Egipto, me acusaron de algo que no hice, me metieron preso, pero estás conmigo. Siempre está contigo, aunque tú no entiendas. Y en vez de él estar amargado, le pregunta a ellos, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? No, porque tuvimos un sueño y nadie nos lo puede interpretar. Yo tengo don de interpretación. Del Señor es la interpretación, le dice José, y los ayuda. No se amargó porque él no había recibido nada, sino que extendió la gracia y la misericordia. Si tú tienes misericordia con otro, dice el Señor, también en el día malo van a tener misericordia contigo. Pero la gracia es implacable y misericordia. No le importan los demás, porque como a mí yo no le importo a nadie, a mí nadie me da nada. Mentira, el Señor siempre está ahí. Entonces, esa ayuda que José le da, él no se quedó pensando por qué a mí me pasó todo esto, que es lo que el diablo quiere. Él quiere que pensemos en lo triste. Las migrañas vienen de eso, de pensar todo el día en lo malo. El Señor dice, ¿en qué pensar? En todo lo bueno, lo que tiene buen nombre, lo digno de alabanza, lo que tiene virtud. En esto pensar de una manera imperativa. Dios no quiere que tú pienses en lo malo. Dios quiere que tú estés contento, con alegría, pensando, hoy puede ser el día en que el Señor puede responder mi oración. Mientras tanto, me basto en su gracia cada día. Hoy puede ser el día del negocio millonario, para los que están esperando algo de eso, o la petición que sea que le estás pidiendo a Dios. Hoy puede ser el día que conozca a esa persona que tanto le he pedido al Señor. Hoy puede ser el día en que mi hijo que está en las drogas, que está en la calle, vuelva en sí, como el hijo pródigo, que estaba en el chiquero y volvió. Nadie lo fue a buscar, él volvió. Hoy puede ser el día que Dios haga algo. Entonces, vive de tal manera que no estés amargado por lo que no tienes. Dale gracias a Dios. Agradece de antemano, porque esto es gratis. Amén. Hebreos 12:15. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura
os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Recuerdan a Adulán, la cueva de David? Ahí quienes estaban, los amargados, los endeudados, los enlutados, todos los que estaban en desgracia. Esa era la cueva de la desgracia. Pero David era un hombre que fluía en la gracia de Dios, porque él, sin hacer nada, alguien lo fue a buscar allá detrás de las ovejas y lo trajo. Mira, ahora vas a ser rey gratis. Él no estudió para rey, no se esforzó como un soldado. Entonces él conocía la gracia. Y David, bueno, denme todos estos. Los que están amargados, los que están endeudados, los que están enlutados, los que se quejan, todos, démenlos. Y después ellos se volvieron los valientes de David. Porque cambiaron de actitud. Porque David, así como dice que la raíz de amargura contamina a los que están ahí. ¿Usted ha visto una persona amargada? Qué difícil andar con él o con ella. Todo está bravo, siempre tiene envidia, tiene rabia, se está quejando, tiene el recuerdo intacto de lo que le pasó y de lo que le hicieron y te lo repite una y otra vez. Una persona amargada. Pero también sucede lo mismo con la gracia. Ella impregna a los demás. Entonces dice que el que está amargado contamina a los que están alrededor. Por eso es que ellos estaban juntos, los espíritus se atraen. En esa cueva estaban todos ellos, eso no era casualidad. Porque yo quiero que alguien esté en mi mismo espíritu. No pueden estar dos juntos si no están de acuerdo. Si tú vas conmigo caminando por la calle y tú empiezas a quejarte, a los 10 minutos yo digo, mira, yo tengo unas cositas que hacer y me voy. Porque no voy a dejar que me contamine eso. Pero si tienes gracia, vamos a donde sea, porque a mí me gusta la gracia. Porque yo la he vivido, porque yo sé que Dios es así. Entonces, si no vas a estar contento, feliz, en agradecimiento al Señor, no puedes estar con el otro. Eso es lo que dice aquí. O sea, la gracia te va a impregnar y la amargura también. Pero hay algo tremendo aquí. Dice, raíz de amargura. La raíz de amargura es la que produce el ácido en el estómago, las úlceras. La raíz de amargura está en el estómago. Es un plantío que tiene como varias ramas, es una raíz, úlcera, reflujo, malestar estomacal, estómago irritable. Eso es porque estás en condenación, en obra, en desgracia. En cambio, la gracia es como ¿cómo se llama eso que se toma para calmar la acidez? Sí, un omeprazol del Señor. Es un antiácido. Porque esa raíz de amargura es como una acidez. Y tú ves que esa persona está amargada y la boca te dice lo que hay allá adentro. En cambio, el Señor es como si te calmara eso con un antiácido y te va a aplacar ese dolor ahí. ¿Cómo oro yo? Le voy a dar este tips para los que tienen esto y los que nos están viendo en YouTube. Todo plantío que el Padre no plantó es desarraigado y esto es una raíz. Hay que desarraigar esta amargura del estómago. Este ácido que me está quemando por dentro y que está quemando y contaminando a los que están a mi alrededor. ¿Por qué? Si no lo hago, dice que si alguno está en esto, deja de alcanzar la gracia. La amargura te impide alcanzar la gracia. Entonces, desde hoy, nadie de los que está aquí, los que está escuchando, se puede dar el lujo de estar amargado. La amargura es demoníaca. Sí, hay un momento donde puedes estar de mal humor, qué sé yo, hay gente que no come un momento en la hora y se pone así, y bueno, qué sé yo. Pero no es una condición humana donde yo voy a estar amargado. Y la Biblia dice que a José le causaron amargura. Los hermanos le hicieron tanto daño que lo amargaron. Pero aunque te hayan causado amargura, también la escritura cuando habla de José dice que cuando él perdonó a sus hermanos, él le dijo, el mal que ustedes intentaron hacerme, Dios lo tornó para bien. Entonces tú tienes que entender, así como la vida de José, que lo que el diablo ha intentado hacerte, si esa es tu área dura, difícil, débil, depende de tu actitud, que Dios se glorifique ahí en vez de que la amargura te coma el estómago con el ácido. Tú tienes que entresacar lo precioso de la historia de tu vida. Porque el Señor dice, si tú haces esto, tú vas a ser como mi boca, vas a ser mi portavoz, sino que le vas a hablar a los demás. Soy cristiano y amargado. Y uno dice, no, la gente del mundo es más chévere. Este cristiano fastidiosísimo.
legalista, amargado, todo lo ve mal. Eso no, porque se supone que estamos felices, que el Señor nos iluminó, que estamos en gracia, que estamos en gloria, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estar amargado? Porque no entendíamos que eso es una atadura, no es mi carácter, no es mi personalidad, no, es la amargura de estar en desgracia. Así que amargura fuera en el nombre de Jesús. Y menos estar contaminando a otros. No hay nada más horrible que un padre, una madre amargada con la escoba, la mamá grita y grita y grita con la escoba y ella está contaminando, ¿verdad? Las mamás barranquilleras son así más o menos, la mía era así. Agarraba una escoba y, Dios mío, empezaba a gritar, a pelear y terminaba todo el mundo así porque ella estaba amargada. Entonces uno no debe ni amargarse ni contaminar a los demás con la amargura. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué significa esto? Primero, quiero que les quede hoy clarísimo, el trono se llama gracia, el trono de la gracia, ese es el nombre del trono. No es el trono del juicio, el trono del castigo, no, es el trono de la gracia. Confiadamente, como un hijo amado. ¿Usted ha visto esos hijos que le tienen miedo al papá? Y va a pedir permiso y va. O si lo llama, Alejandro, venga acá. Ay, Dios mío, voy con temor. Pero ¿cómo dice que me acerque? Confiadamente, porque mi papá me ama, mi papá es bueno, si él me está llamando, o si yo voy a ir a hablar con él, yo voy a ir confiado porque él me ama. Amén. No con terror, ni como tenían los fariseos en el Antiguo Testamento de ir al templo, todo esto. No, confiadamente, tranquilo, voy a hablar con mi papá. El trono entonces se llama gracia, la actitud es de confiado. ¿Para qué voy a ir para allá? Otra vez la palabra dice, ¿para qué? Voy a ir para hallar gracia. Y también dice un tips aquí. Dice, para alcanzar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué significa eso? Si usted tiene un dolor en algún lado, usted busca las pastillas. Esta es la pastilla del dolor de cabeza. Esta es la, ¿verdad? O sea, oportuno. Voy a tomar lo que necesito. Si tengo hambre, como. Oportuno. O sea, lo que oportuno quiere decir lo que necesito hoy. Si usted le pide prestado a alguien y era hoy que tenía que pagar y se lo pedí prestado y me llama dentro de un mes y me los presta, ¿es oportuno? ¿Me está prestando? Sí, pero es oportuno no, porque yo tenía que pagar hoy. Entonces el Señor dice, no dejes que pase más tiempo. Acércate al trono de la gracia para que puedas alcanzar hoy lo que necesitas de manera oportuna para lo que tú estás buscando. El oportuno socorro, como que algo te libró de lo que estaba pasando. Entonces, antes de sentirte amargado, ponerte bravo, lo que sea, arrodíllate y órale al Señor. Eso es ser alguien oportuno. Job 41:11. Dice, ¿quién me ha dado primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Romanos 11:35. ¿A quién le dio a él primero para que fuese recompensado? El verso es la misma esencia bíblica en el Antiguo Testamento Job y Romanos en el Nuevo Testamento. Romanos 11:35. Dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. La Biblia dice que si Dios tuviese hambre, no te pediría a ti. Entonces aquí lo que está diciendo el verso es, nadie me ha dado nada a mí para que yo le dé. ¿Quién me dio primero para que yo le diera algo? Porque eso sería un pago. A mí nadie me dio porque yo soy el dueño de todo y estoy primero que todo. Y además de eso dice, ¿quién me dio primero para que yo le diera una recompensa? Porque el sistema de las obras te hace creer eso. Que si tú no das, no recibes. Hay ciertos principios en el reino, pero cuando se trata de Dios como tal, Dios no necesita que tú hagas nada para que Él te dé, porque eso ya sería obra, no sería gracia. Lo único que tienes que hacer es creer. No hay nada que tú le puedas dar a Dios o que puedas hacer en su obra, nada para que Él te ame. Amén. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar.
para que, para que lo que hemos hablado hoy pueda ser carne y sangre dentro de nuestra vida, para que podamos quitar los estorbos. Fíjense que el verso decía que la amargura estorba la gracia. Entonces, ella lo estorba y el sistema de las obras y la condenación te confunde en lo que tú vas a recibir de parte de Dios, que es gratis. Entonces, vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a orar. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor. Hoy hemos entendido que todo se recibe por fe, Señor, y que todo es porque a ti te plació amarnos. Hoy venimos confiadamente, Señor, no con miedo, no con condenación, delante del trono de la gracia, Señor. Hoy venimos a hallar el oportuno socorro para nuestras vidas. Cada cosa que hemos estado esperando, Señor, venimos delante del trono de la gracia y la ponemos delante de ti. Tú sabes la petición profunda de cada uno de nuestros corazones, Señor. Hoy te pedimos perdón porque ciertamente por la crianza o por las cosas que hemos vivido, Señor, nos hemos dejado endurecer. Hemos creído, Señor, que podemos por medio de nuestras obras conseguirlo todo. Pero hoy te pedimos perdón, Señor. Hoy renunciamos a la raíz de amargura, Señor, al plantío demoníaco de amargura, Padre. Hoy renunciamos a este plantío porque tu palabra dice todo plantío que Dios nos sembró es desarraigado y ordenamos que deje de dar fruto de amargura en el nombre de Jesucristo. Hoy renunciamos, Señor, a la jactancia, al orgullo. Hoy renunciamos a las obras, a este sistema de merecimiento que nos ha hecho, Señor, creer que si hacemos algo bueno somos merecedores y si hacemos algo malo estamos bajo condenación o castigo. Padre, hoy renunciamos a la culpa por cada uno de los pecados que hayamos cometido, Señor. Hoy recibimos por gracia el perdón de nuestros pecados. Hoy recibimos, Señor, abrimos nuestro corazón para recibirlo gratis. Lo que viene de ti, Señor, la sorpresa, los regalos, aquellas cosas que son imposibles de alcanzar por nuestros propios medios, Señor. Hoy queremos pedirte que tú suplas todas nuestras necesidades, porque tú eres Dios, Señor, no porque merecemos nada, sino porque Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Hoy te pedimos que seas propicio, Señor, a cada uno de nuestros pecados y a cada una de nuestras peticiones, Señor, sin importar de dónde venimos, quiénes son nuestros padres, sin importar cuánto tenemos, Señor, en la cartera o cuánto tenemos en el banco, Señor, sabiendo que todo se recibe por fe y por gracia en Jesús, que es aquel que es digno. Señor, hoy te damos gracias. Y cada vez que decimos gracias, ahora entendemos más. ¿Por qué decimos gracias, Señor? Porque es por tu favor, es tu benevolencia, es tu misericordia, porque tú eres un buen Padre, Señor. Quita la dureza, rompe la piedra que hay en nuestros corazones. Ponga la mano en su corazón. Dígale al Espíritu Santo, rompe, Señor. Tu palabra dice como martillo que quebranta la piedra. Es tu palabra, Señor. Que hoy toda piedra en nuestro corazón sea quebrantada por medio de la palabra de Dios. Señor, hoy te pedimos que nos des un corazón de carne, un corazón suave, dulce, enseñable, apacible. Padre, hoy toda rigidez incluso en el cuerpo que no nos permite flexionarnos, Señor. Hoy toda rigidez, toda parálisis, el Parkinson, Señor. Hoy la rigidez de la columna. Hoy toda rigidez, Señor, en nuestra cervical, Padre Celestial. Toda rigidez, Señor, en nuestra mente. En el nombre de Jesucristo sea destruida. Hoy soltamos nuestras armas, Señor. Soltamos nuestros argumentos, Padre. Hoy quedamos, Señor, como aquel niño que espera por su padre, que espera su regalo, Señor. Hoy volvemos a creer que tú puedes suplirnos, Señor, no importa quiénes hayan sido nuestros padres, y perdonamos nuestro padre biológico, Señor, aquellas personas que nos criaron por exigirnos, por hacernos duros, Señor. Hoy dejamos ir todo eso y en el nombre de Jesucristo creemos, Señor, que grandes sorpresas vendrán por medio de tu gracia, Señor, y que tu poder se perfeccionará, Señor, en las áreas débiles de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén.